Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos y a todas y el agradecimiento por acompañarnos esta tarde en este evento que coorganizamos entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman a través de la Red de Ambiente con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Fundación COEP. Agradecemos la presencia de todos y de todas ustedes. En esta tarde vamos a abordar el tema de la educación en cuestiones ambientales vinculadas a los derechos ambientales. Vamos a contar con la coordinación del doctor Carlos Vera Bordaberry, quien es defensor del pueblo adjunto de la República del Paraguay. La Federación Iberoamericana del Ombudsman es una organización que agrupa a todas las oficinas Ombudsman de Iberoamérica, tanto sean instituciones nacionales, estatales o provinciales, como municipales. Para no tomar más tiempo y dejarlos directamente en el inicio de esta actividad, le doy la palabra al doctor Carlos Vera Bordaberry. Muy buenas tardes a todos los colegas, a todas, a todos, invitados especiales, a todos los que nos acompañan en el día de hoy, en este primer encuentro de una serie de conversatorios. El día de hoy tendremos los derechos ambientales, su protección y promoción, dedicado a la educación en derechos ambientales, especialmente enfocado en niños, niñas y adolescentes. Avances legislativos, normativos de la región. Desde la Red del Ambiente de la FIO, junto a la Fundación Coepio y su programa Ecosistemas Sostenibles y la Universidad Nacional de Córdoba, pensamos en este espacio en un marco del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas proclamado el 1 de marzo de 2019, en virtud de la Resolución 73-284 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco, tendremos una agenda que consistirán en un ciclo de 4 conversatorios que se llevarán a cabo todos los viernes desde hoy al 2 de julio, en los cuales abordarán de manera central los siguientes temas: educación ambiental, formación de derechos ambientales de funcionarios públicos y agentes del Estado, su importancia y necesidad, avances en la protección de los derechos de la naturaleza y la implementación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Comenzamos el día de hoy pensando en este espacio justamente con el colega, el compañero de trabajo Ismael Rim, en atención a todo lo que se va dando, especialmente en este tiempo difícil que estamos pasando, que está pasando la humanidad por la pandemia. Y vemos que como el derecho es evolutivo, justamente tratamos de plasmar lo que solemos utilizar mucho en el discurso sobre el medio ambiente y que es transversal como los derechos humanos. Podemos hablar ya los antecedentes más remotos desde las pandectas, el Código Hammurabi y por qué no, que fue el punto de partida de la Convención de Estocolmo en el 72, donde se crea el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, a partir de ahí hay un puntapié inicial incluso para las diferentes constituciones nacionales que fueron introduciendo algunas instituciones y por supuesto importantes temas en temas ambientales. A partir de más o menos fines de los 80, en América Latina se van ajustando las constituciones nacionales y se van creando las defensorías del pueblo. A partir de ahí empezamos nosotros a hacer un trabajo a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para fortalecer un poco todo ese trabajo que se venía viendo, ese know-how de intenciones que había en el medio del tema ambiental. Porque muchas veces ocurre que se piensa mucho en involucrarse en tema ambiental, pero no vemos el alcance o la competencia que pueda tener cada institución. Y es ahí donde nosotros tratamos de aportar, ajustar con las diferentes instituciones, los ministerios del medio ambiente, los municipios, ayuntamientos, gobernaciones, etc. En ese sentido, buscamos los espacios y también aguardamos sugerencias para poder seguir fortaleciendo y creciendo en este tema. El día de hoy
tenemos unos invitados de primera, y les agradezco antes que nada. En este caso vamos a escucharle a Diego Fonti. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Filosofía de Albert Ludwig, Universidad de Freiburg. Ejerce la docencia en la Universidad Católica de Córdoba, donde se desempeñó como vicerrector en el año 2012 al 2016. También es investigador en el CONICET y autor de diversos libros, publicaciones editoriales en Argentina y el mundo. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. El espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y ante todo quisiera empezar por un agradecimiento por la convocatoria y, bueno, y la confianza también en esto, ¿no? Voy a empezar con una pequeña presentación de un PowerPoint. Creo que si estoy habilitado, son unas pocas diapos, pero como sobre todo para yo mismo no irme demasiado por las ramas. Tenemos unos 10 minutos más o menos. Bueno, voy a ver si se da bien la presentación. Sí, ok. Bueno, yo le puse como título a estos minutos, a mí siempre me gusta poner títulos. Creo que los títulos, si están bien puestos, te orientan la lectura, te mantienen todo el tiempo enfocado. Yo le puse como título una pregunta: ¿avances legislativos, normativos y educativos? O sea, usé la convocatoria a modo de pregunta. La noción de avance tiene una carga muy fuerte, y me gustaría al menos que nos preguntemos, a partir de un análisis de cómo es la situación, de cuáles son los fundamentos de nuestras posiciones, y sobre todo, a partir de la praxis, de la ejecución de las normas, si realmente los avances son tales, cuáles son las tareas que nos quedan y demás. Yo además me puse una cosa es anecdótico en el fondo, pero simplemente para mí también como para marcar desde dónde hablo. Bueno, mi trabajo es académico mayoritariamente, pero también participo del Foro Ambiental Córdoba, que es una fundación mayoritariamente integrada por profesionales, académicos, aunque no solo, desde la cual se analizan y se trata de intervenir también en algunas cuestiones que también mencionaré. Primero me gustaría hablar desde dónde hablo entonces, o sea, la perspectiva del sesgo. No es que esto solo lo hagan los filósofos o las filósofas, a lo de preguntarse, por ejemplo, por las palabras que usamos, pero sí es nuestro. De hecho, muchas veces quienes son del gremio mío suelen ser bastante desastrosos también algunos o algunas en su uso de las palabras, pero sí me gustaría hacer ese ejercicio de las palabras que usamos. Escuchamos todo el tiempo sustentabilidad, verde, participación, producción, consumo. En el caso de nuestra provincia de Córdoba, ley agroecológica, etc. Y es interesante preguntarse, ¿quién usa esas palabras? ¿Qué sentido le dan? ¿Para qué las están usando? Hace poco me tocó estar en una reunión donde a gritos, la convocatoria fue de una secretaría del gobernador provincial, a gritos pedía que prorroguen la ley de biocombustibles. Y todos los que estaban sentados allí eran el Estado, empresas, algunas universidades y algunos francotiradores que vendríamos a ser los que no teníamos ningún interés ni económico ni político en el sentido partidario en el tema. Y realmente empezaron a hablar de la sustentabilidad de los biocombustibles. Y yo les dije, pero es como bastante naif lo que ustedes están haciendo. Por supuesto que yo voy por la vida haciéndome amigos, ¿no? Amigas y amigues. O sea, digo, pero ustedes todos dan por sentado que los biocombustibles son sustentables.
Y eso es una suposición bastante disputable, bastante disputable. Pongo 2 o 3 cuestiones, por la presión que ejerce sobre los ecosistemas, por la presión que ejerce sobre los costos de los alimentos, porque en realidad el Estado paga 2 veces, o sea, pagamos 2 veces el combustible, porque por un lado subsidiamos a esas empresas, pero al mismo tiempo después pagamos el combustible. Entonces, la primera cosa que yo invito a hacer es, está fantástico que usemos las palabras, pero tenemos que definirlas. Y tenemos que ver qué sentidos y qué prácticas conllevaría, por ejemplo, la sustentabilidad. En esa reunión, un importantísimo empresario de Córdoba, que después dio la casualidad que varias de esas empresas aparecieron cuando se hace pública el listado de las empresas que donan a diversos partidos políticos en sus campañas, la mayoría de las empresas que estaban sentadas allí eran donantes de, digamos, de un partido, que no es el menos poderoso. Entonces, la pregunta digamos, que a mí me surgía fue frente a lo que una de esas personas, dueño de una gran empresa, dice: yo felicito a esta provincia por cómo el Estado trabaja con las empresas. Y yo pensé y dije, ¿y la gente? Sí, las empresas está bárbaro, el Estado está bárbaro. ¿Y la ciudadanía? ¿Y el pueblo? Que no son ni las empresas ni el Estado. En una provincia donde solo queda 3% de los bosques nativos, 3% y posiblemente menos. 3%. En una provincia donde, según el último mapa de cáncer y tumores, yo no sé si ustedes, la mayoría posible, o habrá gente que es de Córdoba y otros que no, pero si la provincia de Córdoba es una especie de cara de perfil. Todos los departamentos que están al este y al sur tienen más o menos 300% más de casos de cáncer y tumores que en el resto. O como cuando pasó aquí en un barrio de la ciudad de Córdoba, había, digamos, por estadística que se sacaron, algo así como un 400% más de casos de melanoma y tumores que en el resto de la ciudad. Fue el caso de barrio Ituzaingó Anexo, que llegó a la justicia. Por suerte, no, digamos, no se consiguieron todas las condenas que se hubieran deseado, pero por lo menos la justicia, sí, en ese caso, después de mucho lidiar de parte de la gente, porque esto es algo a lo que yo me voy a referir al final, lo adelanto ahora, ¿cuál es la responsabilidad de oficio de cada poder del Estado? La responsabilidad de oficio. Lo que ya tiene de oficio como jurisdicción. Entonces, ahí está el problema de los vínculos y del sesgo. Y finalmente, yo con esto lo último que voy a hacer es atacar al Estado o a la política. Justamente la antipolítica es lo que permite que avance el negocio irresponsable, que avance el daño, que avance la destrucción. La herramienta que tenemos es la política, pero la pregunta es: ¿a favor de quién? Y el criterio, también lo adelanto, es a favor de quienes han sido dañados, de quienes han sido víctimas en sus vidas, en sus ecosistemas, en su salud. Si vamos a hacer un primer cuadro de la situación, no es inútil pensar en los números. Recién dije alguno, 3% del bosque nativo que sobrevive en nuestra provincia, por ejemplo. Pero podríamos también pensar ahora en medio de la pandemia y de los números. Y la pregunta es: ¿cómo se organizan los números y las estadísticas? ¿Cómo se formulan? Y cómo, cuando se plantean las normas quedan muchas veces libradas a interpretaciones bastante amplias, por así decirlo. Lo que yo antes mencionaba sobre la así llamada Ley Agroecológica de Córdoba, en general se interpretó tendiente a generar recursos económicos, por ejemplo, la plantación de árboles para la producción maderera o de papel, en
digamos, hay una ley que dice que un porcentaje determinado de los campos tiene que tener bosque, pero ¿cuál bosque? Porque no todo bosque genera biodiversidad. Ya pondré algunos ejemplos después de a qué me refiero con eso. Entonces, se pueden usar los argumentos en favor de la sustentabilidad precisamente en contra de los principios de la sustentabilidad, como son la integridad que ustedes en el llamado, en la convocatoria, y al igual que en la ley argentina, subrayan, la visión holística de la vida y de la biodiversidad. Y el otro punto que a mí me molesta mucho son los vaivenes en las decisiones y las ejecuciones. En el gobierno anterior de la ciudad de Córdoba se puso durante un tiempo la recolección separada de residuos en la ciudad, más o menos durante 3 o 4 meses. En mi calle éramos dos casas que sacábamos la basura el día que correspondía. Claro, si yo fuera el intendente, yo tampoco sigo mandando los camiones. El problema es que se hizo pésimamente una norma cuando no hay ninguna de las garantías de su cumplimiento. ¿Qué sucedió después? Se dejó de hacer ese poquito que se había empezado a hacer. ¿Qué hicieron ahora? Pusieron tachos verdes y negros grandes. Uno va a los tachos y adentro hay de todo mezclado. Obviamente que así no va a funcionar. Esos vaivenes en las decisiones y las ejecuciones también son parte de las jurisdicciones estas que yo mencionaba antes. Y finalmente, ¿cuáles son el trabajo de oficio que cada parte del Estado debe hacer? O, como yo puse ahí medio irónicamente, la indiferencia de oficio. Porque a mí me resulta que a mí me tocó estar alguna vez en reuniones de magistrados, planteando básicamente lo que estoy diciendo ahora, y todo el mundo le esquivaba el peludo, porque decía, no, pero yo no es nuestro trabajo. No, pero entonces, ¿de quién es? Yo como ciudadano tengo poder dentro de la organización que tenemos, pero no soy parte del Estado. Ahora bien, frente a todo esto, me gustaría mostrar 3 recursos posibles para abordarlo. En primer lugar, no olvidarse de la comunidad epistémica. Antes de las últimas elecciones, no, ya hace un poquito más, fueron unas elecciones legislativas, y después en las siguientes que vinieron de intendentes, nos convocaron a varias personas del CONICET a elaborar una serie de informes respecto de la cuestión de la basura, respecto de la cuestión de la contaminación, etc. Y yo recuerdo un hombre que ya se estaba jubilando, después se jubiló, un especialista en contaminación aérea. Dice, ¿pero esto se lo van a tomar en serio o no? Dice, porque yo ya estoy harto de producir informes que nadie le haga caso. Hay una cantidad impresionante de informes que produce, por ejemplo, la universidad. Ya voy a mostrar algunos. Entonces acá, dentro de la comunidad epistémica, tenemos que ver cuáles son los juegos de saber y de poder que están en juego. ¿Quiénes son los que presionan sobre investigadores? Y sobre también, ¿por qué no?, personas que están en gestión en la universidad, los agentes políticos de la universidad. ¿Quiénes pagan esas investigaciones? ¿Con qué intereses se pagan esas investigaciones? ¿No? Y acá también el otro punto respecto del conocimiento son los niveles de responsabilidad. Todos somos responsables por todos, pero convengamos que los niveles de responsabilidad no son los mismos. Con esto no estoy eximiendo de culpa o de responsabilidad a la persona que no separa la basura al frente de su casa. No. Pero una cosa es esa persona y otra cosa es el Estado. Y otra cosa es la empresa. Por ejemplo, ustedes saben que mi campo es la bioética, básicamente, y desde ahí es que yo aplico, me vuelco sobre la cuestión ambiental. Pero en el campo de los medicamentos, está claro que pagamos 2 veces todo medicamento. Porque la mayoría de las moléculas las producen institutos pagados por el Estado, o sea, por los impuestos, por nosotros. Luego eso se vende a las empresas que lo vuelven a producir y lo volvemos a pagar. Eso mismo pasa con la botella, me traje una solo para ejemplificar, con esta botella de agua, ¿no? Don Villavicencio, o quien sea la marca, es un crack. Porque me vende esto, y por supuesto que lucra de esta botella también, y después
Yo que pago la botella, le tengo que pagar al Estado de nuevo para que la retire. Yo pago 2 veces esta botella. Yo y ustedes. ¿No? Entonces, la pregunta es, y ahí me pasó en estas múltiples reuniones que les digo, de hablar con personas que estaban cerca de los candidatos en las últimas elecciones a intendente, y yo les mostré un poco cómo era el sistema de Alemania, les dije, miren, se puede adaptar de una forma muy interesante, porque en realidad todo esto, y la lata y la botella de vidrio tiene un costo extra, tipo las nuestras retornables, solo que cuando uno retorna la botella, en cualquier kiosco o súper, te dan la plata. Y lo que yo les decía, eso aquí va a ser muy difícil forzar a las empresas a que hagan eso, pero se pueden usar las cooperativas de recolectores para hacerlo, para que tengan una caja chica y ellos se encarguen de esa recolección. Cuando esto pasa a ser un bien económico, ahí ya no lo tira más la gente. No es el mejor motivo, pero bueno. Y la otra cosa que yo quiero es que se hace, a partir de lo epistemológico, es mostrar que la academia no es inútil si la tienen en cuenta. Ahí hay 3 criterios, por ejemplo, un libro recién salido del horno, el de Giagetto y Marcel Sack, que es un proyecto de cómo reordenar territorialmente en la provincia de Córdoba. Otro que es el largo estudio de la doctora Amé sobre los ríos de Córdoba y el río Suquía. Esto lamentablemente es muy chiquito, pero es fácil de consultar. Ellos van y sacan cada tantos kilómetros del río agua y lo meten bajo el microscopio. Lo que encuentran mete miedo, digamos, mete miedo. Y van viendo, según la, entre comillas, producción, cuáles son los excipientes que caen al río, ¿no? Por eso puse ahí el mapa con el área de estudio y después esto en realidad es una presentación muy bien hecha, donde van superponiendo las capas de los químicos y medicamentos, por supuesto excreta, por supuesto hidrocarburos, que van encontrando a lo largo del río, que por supuesto termina todo en la Mar Chiquita. Para quienes son de Córdoba o conocen el centro de Argentina, saben que es una gran laguna sin salida al mar. O sea que todo va a quedar ahí, ¿no? Y por cierto, también las afirmaciones, por ejemplo, de la, entre comillas, ley de bosques y las reformas que la provincia de Córdoba le ha querido hacer para meterle más presión a los ecosistemas. Yo honestamente siento que quienes nos deben defender, por ejemplo, el Poder Ejecutivo se supone que está del lado de la ciudadanía, parece que estuviera en contra. Parece que estuviera en contra nuestro, ¿no? Insisto con el tema del cáncer. El otro punto es la educación. Ahí pongo algunos ejemplos. En primer lugar, vieron, también basado un poquito en la convocatoria de ustedes, que pensaban desde la ley, ¿no? Desde la nueva ley. Ustedes saben que la ley piensa 2 instrumentos. Uno es un sistema organizado nacional de educación integral, y el otro es pensar por jurisdicciones. Y eso es interesante, pero es un arma de doble filo. No estoy diciendo que esté mal, digo que es interesante, pero es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa la coherencia entre los niveles? Y la cuestión, el segundo punto que yo quisiera mencionar, es la cuestión estética. ¿Saben por qué la gente en general tampoco aprecia? Además de muchos otros motivos que piensan simplemente que la tierra es una cosa de la cual hay que sacar cosas. El motivo es que falta una estética del ambiente, una percepción de lo bello. Cuando la gente piensa en un paisaje, piensa en pinos y montañas alpinas. Y no piensan que el monte puede ser bello. El ejemplo que está ahí abajo es una foto que está del campus de la Católica de Córdoba, que hay unas 10 hectáreas de bosque nativo relicto, ¿no? Que se lleva a chicos de escuelas a sacar semillas de algarrobo y volverlas a plantar ahí, de tala, de lo que era Córdoba hace 100 años. Lo interesante es que un ornitólogo bastante reconocido en Córdoba ha identificado más de 120 variedades de pájaros que no están en el resto de la provincia. ¿Por qué? Porque son refugiados climáticos. En esas 2 hectáreas. Imagínense multiplicar eso. Pero además con acceso al agua, por ejemplo, para los mamíferos.
¿no? El problema de la estética, y ahí puse un ejemplo muy choto, iba a decir, pero no queda bien en este ámbito tan serio, así que voy a decir un ejemplo muy banal, no tanto a lo mejor, que ¿por qué los chicos prefieren las Oreo antes que el patay? Yo no sé si ustedes saben lo que es el patay. El patay es como una tortita que se hace, a mí me recuerda a mi abuela, que se hace de las chauchas del algarrobo. Y es dulce. ¿Pero por qué los chicos prefieren uno a los Oreo al patay? Hay una explicación química, hay una explicación de orden simbólico, hay una explicación del orden de la materialidad de la existencia y de la carga simbólica de lo que alguien considera más rico o más feo. Yo no digo que les enchufemos un patay en la boca ahora porque no lo van a querer. Pero la cuestión es cómo mediamos para que estéticamente eso se pueda apreciar. Y por último, una educación en vista de consecuencias. ¿A dónde queremos llegar? ¿No? ¿A dónde queremos llegar? Por ejemplo, con nuestra nutrición. ¿A dónde queremos llegar? Ustedes piensen que todo nuestro sistema Argentina claramente, está planteada en función de un sistema básicamente, ni siquiera agroindustrial. Ni siquiera, básicamente agropecuario y algo de agroindustrial. Yo entiendo que el Estado necesita recursos y que el recurso lo hace vendiendo afuera, eso lo entiendo. Ahora, es suicida. Es suicida. Cuanto más envasamos, más nos estamos suicidando. Por toda la carga que le ponemos a los alimentos al envasarlos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Alemania me dolía porque iba en enero, que hacía nieve, iba a comprar uvas de Argentina. ¿Por qué hay que mandar uvas a Alemania? Yo entiendo, para el productor está chocho, porque manda y consigue plata. El Estado está chocho, porque necesita recursos. Ahora, ecológicamente es un desastre pensar eso. Mandar a 13.000 kilómetros una fruta. Es delirante pensar así el sistema alimentario, por ejemplo. Entonces, pensarlo integral. Por último, y para terminar, también la coherencia del Estado en todos sus poderes. Por ejemplo, el Estado, ¿a quién le solicita que le haga un estudio? A veces, pongo un ejemplo, acá hay un barrio en una ciudad cerca de Córdoba, Altos de la Estanzuela, que es zona roja, no se puede tocar. Sin embargo, le piden a una facultad determinada que haga un informe sabiendo que los de esa facultad son los mismos que son los que le hacen los informes a la empresa que va a desarrollar ese barrio. ¿Qué les parece que va a decir ese informe? ¿No? Entonces, la otra cosa es quiénes responden en nuestra experiencia, ahora sí voy a hablar desde el Foro Ambiental Córdoba, cuando alguno le pide al Estado Nacional, el Estado Nacional en general responde las solicitudes de informe, de pronto despacho. El Estado Provincial a veces y el Estado Municipal nunca. Ese es básicamente Pero no importa quién sea la gestión, ¿no? Eso es en todas las gestiones. Y acá viene lo de las intervenciones de oficio. Con la trampa de las jurisdicciones, la gente muchas veces se lava las manos. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para protegernos de las trampas del sistema? Y a mí, aquí me parece que la Defensoría del Pueblo, a favor del pueblo, me parece que tiene un rol fundamental. Es el tábano que todo el tiempo le hinca el aguijón, le debería hincar el aguijón a los tres poderes del Estado, a los sistemas educativos, a las empresas, justamente a favor del pueblo. Y para terminar, el problema es el tiempo, gente. El problema es el tiempo. Es lo que no tenemos. ¿Cuánto lleva que crezca un árbol? Hay un bellísimo texto del Talmud, el Talmud pertenece a la tradición judía, que hay un viejito de 70 años plantando algarrobos chiquitos, y viene un joven y le dice, ¿por qué planta eso? Y porque me gustan mucho las chauchas del algarrobo para hacer patay, se ve que era medio criollo. Y entonces dice, pero esto va a tardar 70 años, y vos tenés 70 años. ¿Cómo va? No, dice, ya sé, pero cuando yo llegué al mundo, el mundo estaba lleno de algarrobos. Y yo creo que pensar los tiempos que lleva todo esto es un factor que en general no se tiene en cuenta y que a mí me parece fundamental en esto. ¿Cuánto tiempo lleva que crezca algo, que se desarrolle algo? Bueno, yo llego hasta acá. Después, cualquier cosa la seguimos conversando. Muchas gracias por la paciencia y la atención. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que una interpelación a fondo,
de este sistema que muchas veces avanza tan rápidamente que no nos permite reflexionar, y desde las Defensorías del Pueblo siempre es la intención tratar de ser los tábanos, y si no llegamos a tábanos, ser moscas, mosquitos, cualquier bichito que moleste, siempre vamos a estar en esa lógica. A mí me parece que has tocado temas muy interesantes como la apropiación del lenguaje. Creo que en temas ambientales, y estamos desde esta red de ambiente también, armando un espacio, un congreso de lenguaje y derechos humanos también, porque creemos que ahí desde el lenguaje es la primera barrera de vulneración que nos han ganado, ¿no? La sostenibilidad, la Agenda 2030 es utilizada por Monsanto, por Bayer, por el sistema productivo y en general, entonces, bueno, es muy difícil eso, ¿no? Es una batalla que hay que dar. La apropiación de las estadísticas también es un tema, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en un grupo de empresas y derechos, en el grupo de empresas y derechos humanos, poniendo en relevancia no las empresas que vulneran los derechos humanos flagrantemente, sino aquellas empresas que vulneran los derechos humanos amparadas por la legislación. Porque, digamos, que la actividad propiamente legitimada por el Estado y legalizada por el Estado es violatoria de derechos humanos. Ahí está otra de las problemáticas. Y la incidencia y la arbitrariedad de esa incidencia con la que se maneja el Estado, y por sobre todo el tema de la educación como el gran paraguas a trabajar, y es cierto esta peligrosidad que pones de manifiesto en cuanto al desdoblamiento de esta ley que propone esta ley. Dejo como título: del Patay a las Oreos, lo que nos han robado y por qué. Creo que amerita seguir charlando, seguramente va a haber muchas preguntas. Dejo al doctor Carly Bordaberry en la palabra para que continúe. Muchas gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tu gran aporte. Seguidamente tengo el placer de presentar a Rodrigo Perpetuo. Él es secretario ejecutivo de la Red Global ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y se graduó en Economía en la Universidad Federal de Minas Gerais. A lo largo de su carrera ha acumulado experiencia en el sector privado, trabajando en gestión empresarial, tecnología y educación internacional. En el mundo académico como profesor de Relaciones Internacionales y en el sector público, trabajando hasta ahora. Rodrigo, el espacio es tuyo. Gracias, Carly, Ismael, Mariana. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con el profesor, magíster, doctor Diego Fonte, la diputada Brenda Austin, que ya se sumó con todos ustedes. Veo que hay gente de toda parte. Vi que alguien de México se registró allí en el chat. Un saludo. Yo estoy hablando con ustedes desde Brasil. Yo muy brevemente presentar la red ICLEI para aquellos que aún no la conocen. ICLEI es una asociación de gobiernos locales que surge en 1990 en la propia sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el intuito de favorecer la participación de los gobiernos locales en las agendas globales. Notadamente, allí estábamos a las vésperas de la ECO 92, la Río 92, y después ICLEI sigue entonces como representante de los gobiernos locales en el Acuerdo Cuadro del Clima y en la Convención de la Diversidad Biológica. Aún hasta hoy ICLEI sigue en esta posición de intentar favorecer una posición más favorable de esas autoridades locales en las agendas globales de sustentabilidad. ICLEI, yo estoy a cargo de ICLEI América del Sur. La oficina sede de ICLEI está en Alemania y tenemos una oficina en Argentina. Un saludo a todo el equipo de ICLEI Argentina que nos sigue, a María Julia, nuestra directora. Y en Argentina seguimos, muy brevemente para que sepan, con 2 proyectos
que nos financia la cooperación alemana. Un proyecto que se llama 100% Energías Renovables, que tiene por objetivo trasladar este tema de la transición energética vinculada a la cuestión climática, por supuesto a la mitigación, a las ciudades. Una hoja de ruta de transición que mapea el consumo, la posibilidad de que la ciudad ejerza un papel más autónomo en este asunto, en este tema que está muchas veces a la provincia y al gobierno de la nación. Y el otro tema, el proyecto Ecologistics, que es un proyecto de logística urbana de baja emisión de carbono. Hay un tema también que muchas veces está olvidado en los planes municipales de movilidad. Y, por supuesto, presupone también una articulación con el sector privado, con los operadores de carga logística y una concertación social que tampoco es simple. En este caso, Córdoba es una de las ciudades que nos acompañan. Muy bien, yo voy a intentar, después que Diego nos da un panorama muy denso de reflexión, gracias por eso, Diego, nos provoca a salir un poco de nuestra situación de comodidad. Yo voy a darles algunas rutas, pero desde este enfoque de cómo este fenómeno, este proceso llega a lo local, ¿no? Y yo empiezo por mirar algunos marcos globales de la sustentabilidad que están firmados, claro, están en esta ruta de Estocolmo, pero están firmados con más intensidad desde la última década. Y claro, esta declaración de la década de la reforestación es uno de estos nuevos ingredientes que están sobre la mesa. Las metas de Haití por la biodiversidad, en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica 2010. Y está ahí el balance. Desafortunadamente estamos muy lejos de haber logrado éxito en cuanto a sociedad global en cumplir estas metas que estaban definidas allí. Se discute hoy el marco post-2020 o la próxima Agenda Global de Biodiversidad que va a salir de la COP15 de la biodiversidad que pasará en octubre en China. Yo mencionaré la nueva Agenda Urbana de octubre de 2016 en Quito, los ODS y también la Agenda de París, los dos en 2015, solamente para poner ahí que tenemos quizás un marco ético global emergente. Y este marco ético, él no está basado en el comportamiento, en la cultura vigente, pero intenta transformar las dinámicas de producción por una parte y de consumo por otra, por supuesto las dinámicas socioeconómicas de la contemporaneidad. Es un proceso muy lento, es un proceso lleno de contradicciones, como nos proponía a la reflexión Diego, pero es un proceso que está sobre la mesa y que está para la sociedad internacional. El reto es que tenemos una pandemia que agrega complejidad a este proceso que estaba ahí ya en marcha, pero al mismo tiempo es consecuencia, ¿no?, de misma dinámica que nos puso en checkmate la vida en nuestro planeta Tierra. Y la pandemia nos pone ahí no solamente la crisis sanitaria, no solamente destaca su origen en el desrespeto por la biodiversidad, pero pone una crisis económica y social ahí que no va a ser fácil de recuperarla. Y eso abre espacio para nacionalismos, ufanismos y posiciones de un nivel conservador que yo pensaba a unos pocos años que nunca en mi vida yo podría conocer este tipo de posición política, este tipo de electo que ya gobierna ciudades, provincias, países, incluso países grandes o países poderosos, y que pone en riesgo este marco ético que está de alguna manera concertado y consensuado en el nivel del sistema internacional. La tarea de una organización, por lo tanto, como ICLEI, es reforzar estos marcos éticos en el nivel local.
sensibilizar las autoridades locales para que se comprometan con esta agenda global que pone ahí la marca de esta correlación entre lo económico, lo social y lo ambiental en la perspectiva de la democracia y de la inclusión y protección social. Y eso no es para nada fácil, porque eso está ubicado en las dinámicas políticas, por una parte, en las dinámicas financieras, por otra parte, y en todos los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas. Por eso, muy preocupados con el concepto de justicia climática, que está ahí, bueno, también ganando otros contornos o apropiaciones, pero está ahí y está ahí para nos acordar que en el plan del sistema de naciones hay desigualdades y apropiación de los beneficios de una vieja economía que son desiguales y una exigencia para la nueva economía que ofrece oportunidades desiguales. Y una justicia climática que al llegar al nivel municipal compromete la vida, sea sacándola, sea poniéndola una situación de desabrigar personas de su casa o de sacar el empleo de las personas de manera desigual, ¿no? Los riesgos climáticos asolan, en primer lugar, las áreas más pobres y vulnerables de las ciudades, por supuesto, la gente más socialmente vulnerable. Después, la gente más abonada, más rica, que no necesita tanto de la protección. Claro, hay que haber equidad e igualdad, pero que no necesita tanto de los esquemas públicos de protección social, de protección de derechos. Entonces, al final de esta ecuación, a la cuestión étnica, la cuestión de género, la cuestión de desigualdad, disparidad y de un bloqueo de acceso a derechos. Y para hacerlo, hay que empezar, para generar conciencia en una generación, hay que empezar a trabajar en las bases, hay que ir a las escuelas, a los niños, y por eso, y con eso cerro, y crear, mezclado esta intención de transformación política con una acción programática que lleva a las escuelas formación para niños de 7 a 12 años como embajadores de la justicia climática, para que conozcan en su realidad comunitaria, a partir de su propia escuela, la vinculación de sus dinámicas locales con lo que pasa en el mundo. Estamos también trabajando con universidades en programas de voluntariado que se benefician de programas de extensión universitaria para dar significación territorial, significación de contribución a la ciudadanía por parte de aquellos estudiantes que están muchas veces cerrados entre clases universitarias sin conocer las mazelas, los retos de su propia ciudad o del entorno de su propia universidad. Y eso se puede hacer en grupos también, en programas de inversión, donde arreglamos la cercanía entre poder público local y universidades para lograr éxito enfrentando un determinado problema que se elija como un problema prioritario común. No es fácil, para nada. Hay que tener persistencia, hay que tener paciencia, pero pensamos de verdad que la acción local, si hecha en larga escala, es sí capaz de cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que es de un interés, de una importancia muy, muy grande el planteo que haces, porque estamos convencidos que comenzar a incidir desde lo local hacia lo global es el camino, es la ruta, y esta referencia en cuanto a el trabajo que a través de ICLEI vienen llevando, vienen arrastrando, es realmente todo un desafío. Creo que hay inclusive una necesidad de diálogo entre las instituciones a las que pertenecemos para poder enfocar esfuerzos en la misma línea e ir trabajando sobre esta idea de justicia climática, y sobre todo en este tema tan interesante que traes, que tiene que ver con la incidencia de los riesgos climáticos en sectores
poblacionales vulnerables. Creo que ese apunte que vos nos has dejado sobre la mesa puede formar parte de un conversatorio que lo aborde exhaustivamente, y seguramente podemos hacer aportes que nos ayuden a pensar y a, de alguna manera, mitigar esta situación de cara al futuro. Sin duda que construir las bases educativas, como lo planteaste en el cierre de tu conversación, no solamente constituye uno de los mayores desafíos, sobre todo en la cuestión climática. Hoy estamos en una generación, la generación que hoy ha alcanzado ciertos sectores de poder y de gobierno, como también Diego lo refería, es una generación que se ha forjado, que se ha educado en un modelo donde aparecía el mundo como un lugar donde los recursos eran ilimitados y nos podíamos servir de él a nuestro gusto, sin entender que vivíamos en un mundo finito. Así que la educación se pone como puntal para este nuevo desafío que afrontamos. Así que muchísimas gracias, y nos has dejado un título para una nueva actividad. Dejo la palabra a Carly Vera Bordaberry. Sí, Mariana, voy a hacer una intervención que no tiene que ver con el tema de fondo, pero sí con una cuestión formal. Algunas personas me han consultado acerca del enlace para retirar el certificado. Les digo que lo hemos verificado y que funciona correctamente. Y bueno, de paso aprovecho la oportunidad para agradecer a Marisa Morales, de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue quien nos facilitó esta posibilidad de que puedan obtener el certificado por parte de la universidad, y también a Conrado Storani. Y bueno, y de decirles también a todos los participantes que está habilitado tanto el chat como la ventana de preguntas y respuestas para que puedan efectuar algunas consideraciones, o si quieren hacer preguntas para el final. Y ahora sí, le dejo en manos la palabra al doctor Carly Vera Bordaberry. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante la información que nos compartiste. La siguiente disertante es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, con maestría en políticas públicas en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, España. Fue directora de Recaudación y Fiscalización de Córdoba, periodo 2013-2014, y secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, periodo 2014-2016. Desde el mes de mayo de 2016 es diputada de la Nación por la Unión Cívica Radical en representación de la provincia de Córdoba. Brenda Austin, te dejo en uso de palabra. Está silenciada, Brenda. Ahí está, perfecto. Brenda, bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Quiero, antes que nada, pedir disculpas por las condiciones desde donde estoy interviniendo. Hemos terminado en el día de ayer, bastante tarde, una sesión en la Cámara de Diputados, y el vuelo que tenía previsto se retrasó, de modo que estoy recién a minutos de poder llegar, de modo que en la ronda de preguntas voy a poder hacerlo con más tranquilidad. Primero quiero, agradecer obviamente la invitación a Ismael, a Mariana, a un panel de esta jerarquía, a una conversación tan importante como la que nos han convocado, sobre temas que creo que indudablemente son trascendentales para el presente y para el futuro de la Argentina. Y quiero agradecer también las exposiciones de quienes me precedieron en la palabra, que sin lugar a dudas han aportado visiones quizás distintas, complementarias, pero absolutamente imprescindibles en un análisis profundo de cuáles son los desafíos que tenemos en materia ambiental por delante. Dicho esto, quiero tratar de ceñirme a algunos de los tópicos que estaban previstos en la agenda, en la conversación
en el título del evento, no sin antes poner de relieve la importancia que para nosotros reviste, para quienes tenemos alguna responsabilidad de gestión en distintos lugares, los marcos internacionales, ¿no? Y acá quizás comienzo poniendo un matiz con algunas de las afirmaciones que se han hecho, de la importancia de los acuerdos, los tratados internacionales, las hojas de ruta, que representan de alguna manera los compromisos que los estados y los gobiernos se animan a asumir en materia ambiental. Y en este orden de ideas, decir que, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una hoja de ruta clara para que gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, ciudadanos también, tratemos de alinear esfuerzos en una única dirección. Y no tengo ninguna duda que la pandemia vino a mostrarnos, a reforzar estos compromisos globales, a entender que si no trabajamos de manera mancomunada, si no establecemos directrices comunes de acción, es imposible que cada uno de nosotros de manera individual pueda concretarlos. Quiero también en esta línea señalar que la conciencia que tuvimos como humanidad sobre el hecho de estar habitando un mundo tan finito, donde el impacto de las acciones que ocurren en otro lugar del planeta rápidamente se traslada al otro rincón, es una oportunidad para tratar de reforzar esta idea de que frente a bienes globales, a bienes comunes, necesitamos también acciones globales, acciones comunes. Y ello supone mayor coordinación, tratar de lograr que la agenda ambiental salga de la marginalidad y realmente logre dominar la agenda de políticas públicas a través de distintas estrategias, creo todas válidas, pero que efectivamente nos permitan cambiar la matriz del desarrollo y el modo en que habitamos el planeta. Dicho esto, algunas de las iniciativas que nos han convocado a conversar creo que se enmarcan en una mirada integral de estos puntos. Por ejemplo, bueno, se hizo mención a la Ley de Educación Ambiental, a la formación de los funcionarios públicos, la Ley Yolanda en Argentina y al Acuerdo de Escazú. Bueno, 3 herramientas que yo creo que son virtuosas para acelerar ese camino de transformación que necesitamos como sociedad en el ejercicio de una ciudadanía más comprometida, pero también en la búsqueda de que quienes hoy están tomando decisiones lo hagan desde otra perspectiva, con un mayor compromiso, con mayor conocimiento. No basta con que las nuevas generaciones, el día que les toque tomar decisiones, tengan las herramientas para hacerlo con conciencia ambiental, si cuando les toque hacerlo ya no hay nada que gestionar. Entonces creo que trabajar en estas 3 dimensiones, la primera obviamente la sanción de la Ley de Educación Integral, ascribo ahí a esta idea de que hay que bregar por un piso común. Esto tiene como parte de su paradigma el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde claramente señala el compromiso del Estado en en trabajar para la preservación del ambiente para las generaciones presentes y las generaciones futuras, y que uno de los modos y caminos de hacerlo es, sin lugar a dudas, la educación ambiental. Entonces, creo que el esfuerzo de lo que se busca justamente con esta ley recientemente sancionada es tratar de que las acciones aisladas, desarticuladas, muchas de ellas muy valiosas, pero poco escalables a veces, a nivel del sistema educativo en general, puedan efectivamente convertirse en una política transversal en todo el sistema educativo, desde el jardín hasta la universidad, y trabajando no solo desde los contenidos curriculares, sino por ejemplo en la importancia de la formación de profesionales con una perspectiva ambiental. Imaginemos lo importante que resultaría que los estudiantes de abogacía pudieran tener, más allá de una sola carrera, elementos y herramientas para comprender la importancia de la acción de la justicia, de una acción temprana en el cumplimiento de los marcos normativos ya existentes. Imaginemos la importancia de contar con ingenieros, ingenieras, que hagan también como parte de sus estrategias, procesos e ideas de innovación que involucren el mirado del impacto ambiental de las iniciativas que llevan adelante. Entonces, estas cosas viene a traer la Ley de Educación Ambiental, a la vez que también en el caso de las universidades es un compromiso para trabajar en la adecuación de su propia infraestructura, ¿no? en
en poner de relieve esta idea de que no solo se enseña desde el contenido, sino también con el ejemplo, y que dar camino a construcciones que sean más sustentables también es parte de la hoja de ruta que el Estado desde sus distintos niveles tiene que asumir. De modo que más allá de que nosotros tuvimos algunas críticas en lo que fue la redacción final del proyecto de ley, creo que es hoy una oportunidad para que desde la articulación del COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación, se pueda construir ese piso común que realmente nos trasunte en un mejor proceso formativo en todos los niveles educativos, no solo desde lo curricular, sino también como un eje transversal. La segunda, la ley Yolanda, lo dije recién al comenzar, la importancia de que no estemos sentados esperando que de acá a 15, 20 años las nuevas generaciones estén en mejores condiciones para tomar decisiones, sino también que asumamos que tiene que haber un compromiso detrás de la formación de los funcionarios públicos con perspectiva ambiental, y que esto no se subsana solamente con esta idea de nicho, ¿no? De construir una Secretaría de Ambiente, un ministerio, un espacio que se dedique a trabajar sobre la temática ambiental, si eso está disociado de las otras políticas, si eso está disociado de las otras visiones. Y en esta línea vale como ejemplo pensar, sin ánimo digo que suene a crítica, pero sí para poner de relieve la importancia de que la política ambiental sea transversal, el discurso de apertura de sesiones del presidente de la Nación, cuando decía que Argentina tenía que caminar hacia una economía verde, pero a la par que decía eso, hablaba del envío de una nueva ley de hidrocarburos o de estrategias para disminuir las restricciones, los controles que tiene hoy en algunos lugares el desarrollo agropecuario, ¿no? Entonces, creo que no se pueden escindir las miradas, que tiene que haber una perspectiva integral, y yo escribo ahí, aún contra algunas de las cuestiones que se han dicho, a la idea de que esa perspectiva integral es la del desarrollo sostenible, es la de ser capaces de armonizar, de hacer compatible la idea del crecimiento económico, de que necesitamos seguir creciendo para generar condiciones de desarrollo para todas las personas, que ese crecimiento económico a la vez tiene que servir no para concentrar riqueza, sino para generar efectivamente herramientas para que los compatriotas de nuestro país tengan las herramientas para salir de la pobreza, condiciones para generar mejores condiciones de vida en los barrios, en los asentamientos, en los lugares donde hoy la marca del subdesarrollo también golpea con fuerza la perspectiva de un futuro mejor. Y que eso no puede estar escindido, obviamente, el crecimiento económico, el desarrollo social del cuidado del ambiente, ¿no? Y esto es lo que nos invita a pensar la perspectiva de desarrollo sostenible, a que las tres patas, como un triángulo, tienen que ser capaces de encontrar un diálogo que nos permita superar esas visiones dicotómicas donde a veces parecía que era incompatible, que o cuidábamos el ambiente a costa de mantener en un statu quo como si fuese un puente al pasado, o crecíamos económicamente a costa de consumir los recursos de las generaciones futuras. Y creo que tenemos que ser capaces de dar vuelta a la página para realmente encontrar en esa armonía la estrategia de desarrollo. Finalmente, el acuerdo de Escazú, un acuerdo regional vinculante para Latinoamérica, el primero de la región. Creo que es una gran noticia que hay que militarla para hacerla conocer y para que realmente todas las personas, las organizaciones sociales, los actores como la Defensoría, tengan las herramientas o tengan mejores y mayores herramientas para no ser mosquito y ser tábano, ¿no? Para tener la capacidad de incidir con más fuerza. El acuerdo de Escazú viene a fortalecer tres ejes centrales. El primero, que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, algo en lo que Argentina tiene efectivamente quizá mayor desarrollo a nivel nacional, pero muy poco desarrollo a nivel provincial y local, donde en muchos lugares, en muchas provincias, la oscuridad con la que se maneja la toma de decisiones, la información, la respuesta a los requerimientos que hacen los ciudadanos, nos remite a 30, 40 años atrás. El segundo eje tiene que ver, y en esto acceso a la información de manera accesible y asequible, ¿no? Un mensaje particular en que el modo en que esta información llega a los ciudadanos y a las ciudadanas también tiene que tener en cuenta a los pueblos originarios.
en el modo en que se comunica, en el lenguaje, en las estrategias y herramientas que se utilizan. El segundo eje de Escazú tiene que ver con la participación ciudadana, con salir de la idea que basta con esta suerte de audiencia pública para ahí dar por cumplido el mandato de abrir el juego al momento de tomar decisiones. Y creo que ahí tenemos sí mucho camino por recorrer. Bueno, Córdoba viene de un enorme debate con el tema de la autovía de Punilla, y pensar en mejores herramientas para que la ciudadanía pueda participar activamente en todo el proceso de diseño de iniciativas creo que es clave, y que también es clave lo que Diego decía recién sobre, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, en qué momentos, en manos de quién y qué actores deben llevarlos adelante. El tercer eje, la justicia ambiental, la protección de los activistas ambientales. América Latina ostenta el triste récord de ser la región del planeta con mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales, y Escazú viene a tratar de brindar un marco de protección, un compromiso de los estados a brindar herramientas para garantizar el acceso a la justicia ambiental y la protección de los líderes ambientales, pero también esto nos lleva, y acá voy al último comentario y cierro, a la responsabilidad de pensar qué más necesita nuestra justicia para realmente dar camino a esa justicia ambiental. Ahí creemos algunos y algunas desde el Congreso, desde distintas instancias, que no sirve de nada que tengamos buenos marcos normativos si no tenemos una justicia especializada que los pueda hacer cumplir. Hemos propuesto y seguimos empujando la idea de que haya un capítulo específico en el Código Penal que contemple al ambiente como un bien jurídico protegido y que tipifique delitos específicamente en torno a lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con la contaminación de las aguas, con el tráfico animal, el tráfico ilegal de especies, con la afectación al patrimonio genético, entre otras cosas. Y que esto tiene que ir de la mano de la creación de un fuero especializado, un fuero ambiental, con fiscalías ambientales que tengan las herramientas para llevar adelante los peritajes y las investigaciones que muchas veces son difíciles y son complejas, y que Argentina no tiene los recursos hoy, o la justicia no tiene las herramientas para poder hacerlo. En Córdoba, sin ir más lejos, no supera la decena la cantidad de peritos que tiene para las innumerables denuncias que una y otra vez llegan de manos de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entonces, simplemente esto como el vaso medio lleno, ¿no? Lo poquito que se ha logrado avanzar en los marcos normativos, pero también lo que falta y el desafío de contar con una justicia que realmente también pueda ser un actor clave en este ejercicio de efectivamente controlar el cumplimiento de las leyes que hoy existen en Argentina y de las que ojalá podamos sancionar en las próximas décadas. Brenda, muchísimas gracias. Primero, agradecerte el esfuerzo que significa llevar adelante la concentración, ir en el auto y hacer un gran resumen de muchas de las temáticas que vamos a abordar en este ciclo. Creemos que es muy importante y significativo. Rescato algunas cuestiones, sobre todo el tema de la educación ambiental vinculada al marco normativo. Ahora es una puerta que se ha abierto y lo dejaste claro, hay que ver quién entra. Ya tenemos algunas experiencias en ese sentido de, como decía Diego, de cooptación vinculada a esas cuestiones. Creo que sí se trata de un avance, pero hay que siempre estar atentos. Las perspectivas de la sostenibilidad, esto que dijiste de la salida de la marginalidad de la cuestión ambiental, creo que también se enfoca en un tema que Diego nos trajo vinculado a la academia, si la importancia de la academia cuando se la consulta, cómo se la consulta, la incidencia que pueda tener, igual que las defensorías. Creo que la ley Yolanda también tiene una gran incidencia. La ley Yolanda, para quienes son de otros países, que abordó brevemente la diputada Austin, hace referencia a la formación y capacitación obligatoria que deben tener los agentes públicos, los funcionarios públicos en todos sus niveles sobre el derecho ambiental. Y sin duda, y como último tema que tocaste, una cuestión trascendental que se vincula a los delitos ambientales y al fuero especial
de juzgamiento de este tipo de delitos, de persecución y juzgamiento de este tipo de delitos, es un tema que el doctor Vera Bordaberry también viene trabajando muy fuerte desde Paraguay. Así que, una vez más, agradecemos tu esfuerzo desde el auto, en ese trayecto desde el aeropuerto a tu casa, que te conectaste igual y te agradecemos mucho. Así que, bueno, empezamos. Veo que hay algunas preguntas interesantes. Pido disculpas también, dejo ahí las disculpas el doctor licenciado Rodrigo Perpetuo, que se tuvo que retirar por un compromiso que había tomado con anterioridad a las 17 horas, pero comenzaremos con la ronda de preguntas y respuestas a cargo de Mariana Giorgetti, que va a ir dando a y el panelista para la palabra a los fines de que podamos ir evacuando y comenzar el diálogo. Bueno, muchas gracias, Ismael. La dinámica que nos hemos propuesto es que voy a leer todas las preguntas que hay en el chat y después los panelistas tienen 5 o 7 minutos para poder responderlas de manera global en la que consideren y que además hagan un cierre de su disertación. Una de las preguntas es de Ivana Beatriz Ortiz Cañete, que pregunta que pregunta a los panelistas en realidad si falta educación ambiental y concientización sobre la misma en todos los ámbitos, si les parece que falta educación en las escuelas, en el nivel secundario, en las cooperativas, en las empresas. Ella pone un ejemplo que es el de Corea del Sur, que lleva adelante ciudades sustentables, y en Alemania, donde fomentan el reciclaje con máquinas que por cada botella que depositan les proporcionan monedas, y afuera de los edificios hay varios tachos de tamaño grande con distintas bolsas de colores, y en cada una de ellas se depositan materiales reciclables. Otra pregunta es de Ángela Odalis Rodríguez, que pregunta cómo se puede incidir para que para que el Estado cumpla los convenios internacionales relacionados con el cambio climático. Otra pregunta tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, sobre algunos países que aún no han ratificado el acuerdo. Y otra consulta es cómo se puede trabajar en aquellas situaciones donde tenemos espacios grises en lo legal. Por ejemplo, dice, hay un caso en la provincia de Buenos Aires donde se quieren llevar a cabo construcciones de viviendas de procrear en predios lindantes a reservas urbanas. No se llevan a cabo ningún tipo de estudios de impacto ambiental. El Estado, que tiene que bregar por la protección de estas áreas tan importantes y tiene que garantizar el acceso a la vivienda por parte de la población, debería ejercerlo de manera equilibrada, buscando sitios que no impacten negativamente en estas áreas protegidas para construir viviendas. Esto no estaría sucediendo. Acá preguntan si la Defensoría del Pueblo podría ayudar en estos casos. Y bueno, y otra pregunta que tiene que ver, la realiza Hilda Retamar de los Cóndores, pregunta qué se puede hacer para que los dueños de los campos realicen plantaciones entre campo y campo. Esas son las consultas que hay. Hay una consulta más vinculada que dice, el desarrollo sostenible, dice, ¿es el desarrollo sostenible la mejor opción para solucionar los problemas ambientales actuales? Esta idea surge desde el paradigma que ha ocasionado gran parte de las problemáticas actuales, por no decir todas. Personalmente, creo que se deberían buscar modelos alternativos en torno a la forma en que abordamos al ambiente. Me parece que es interesante un poco esta mirada sobre la sostenibilidad, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una agenda exógena, digamos, construida desde arriba hacia abajo, y esta pregunta nos deja problematizar, nos abre la puerta a problematizar sobre esta cuestión. Por supuesto, me parece que se puede dar respuesta sobre todas las otras también de alguna manera.
Bueno, si les parece, le vamos a dar en primer lugar la palabra a Diego Fonti para que pueda hacer un breve comentario acerca de las preguntas y además un cierre de la disertación. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias. Lástima que no tengo un sombrero para sacármelo ante la última pregunta. No tengo el sombrero puesto, así que no me lo puedo sacar, pero si lo tuviera me lo sacaría. Yo creo que esa es la pregunta. Está todo bien con los recursos técnicos, con mejorar acá y allá, está todo bien y hay que hacerlo. Una vez un señor de mucha plata, cuando yo estaba en gestión, que quería ayudar con una obra solidaria, me dijo, 1 es más que 0. Sí, tiene razón, 1 es más que 0 y conviene ayudar, pero no es suficiente para cambiar el fondo de la cosa. Yo personalmente, lástima que se fue Rodrigo, voy a citar a dos compatriotas de Rodrigo, que son compatriotas míos también, porque creo que nuestra patria va, por lo menos, desde el río Bravo hasta Ushuaia, pero 2 compatriotas de Rodrigo, uno es Leonardo Boff, en un libro que se llama Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres, dice que hay 3 abordajes frente a esto. Uno es, no pasa nada, siga, siga, como la Molina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es Trump, digamos, no pasa nada, está todo bien, es todo mentira de las izquierdas comunistas. La otra es el informe Brundtland. Salvemos al sistema retocándolo un poquito de manera tal que no nos mate a nosotros. Pero eso no va a andar, porque el sistema es más inteligente que nosotros. El modo de consumo, que fíjense, tan inteligente es que nos hace nuevas formas de consumo y de tecnología pensando que nos va a salvar de los problemas que la tecnología hizo, ¿no? Un gran filósofo del cual son muy devotos ahí por Río Cuarto y compañía, Heidegger, decía que la esencia de la técnica no es nada técnico, y tiene razón. La técnica no piensa, dice Heidegger. Va solucionando cositas, pero no piensa el ser, no piensa la totalidad. Y creo que tiene razón. La tercera cosa que dice Boff es, la única que tenemos es cambiar todo. Es dificilísimo eso, porque nadie quiere cambiar todo, ni yo, porque gozamos, dirían los psicoanalistas, de este sistema. Todos nos beneficiamos un poquito de que todo esté así. El tema es que si no estamos dispuestos a pagar nuestra media libra de carne, y no sé si la cosa va a andar. El otro compatriota, un jesuita, José Roque Jungues, que es consultor de UNESCO, bioeticista brasilero, dice, ¿de qué sirve que hablemos tanto de todo esto, de la ecología y demás, si el chico se preocupa por el osito panda que está en China, pero cuando entra al supermercado empieza, quiero, y hemos estructurado toda la cosa en torno al consumo, la demanda de consumir y de tirar, para que se mueva todo, se vende y se compre y se tire. No, yo personalmente comparto mucho, no sé si es eso lo que intuía la última pregunta, pero yo comparto esa preocupación. Cuando hace un tiempo vino acá a Córdoba Pérez Esquivel para presentar un libro y demás, unas cosas que habíamos hecho, contó que estaba en Centroamérica y se fue a hablar con una comunidad aborigen, la ONU lo había llevado para unas conferencias sobre el desarrollo. Entonces va y habla con un líder allí aborigen y le pregunta, ¿y usted para qué vino? Y Pérez Esquivel le dice, y vine para una conferencia para el desarrollo. Y el líder le dice, ¿y usted qué quiere desarrollar? Y le dice que la respuesta de ello era vivir en equilibrio y en armonía, no era conseguir más. Por supuesto que esta versión, cuando yo la digo, es peligrosísima, porque alguien se puede agarrar de eso para decir, y bueno, que los pobres no coman. No es eso lo que yo estoy diciendo. Justamente no es eso. El problema no es ese consumo del que consume lo mínimo para sobrevivir. La pregunta es, ¿cuánto es lo que tenemos que consumir? Y cómo decrecer en función de crecer solo para el consumo de quienes no consumen, y cómo decrecer respecto de todo lo superfluo. Bueno, y ahí había una serie de preguntas, ¿cómo incidir? Yo la verdad es que no sé, lo único que les puedo decir es que participen y voten. Participen y voten. O sea, participen de las grandes discusiones y cada quien sabrá cuál es su lugar de actividad. Lo que yo hago guerrilla verde. Yo voy y planto a lo largo del río Suquía árboles nativos, eso es lo que yo hago. Pero no sé, eso no le voy a decir a todos que hagan eso, no pueden hacerlo todos, eso es lo que yo sé hacer, nada más, y participar de un foro ambiental donde pedimos
por ejemplo, al Estado todo el tiempo que nos informe, por ejemplo, por qué habilitan a construir en una ciudad pegada a Córdoba, que es zona roja y zona amarilla, ya tienen hechas con las topadoras las calles por donde van a construir el barrio, y todavía no han hecho un mapa uno a uno para saber, digamos, no para saber, sino para terminar de definir que eso es zona roja, ¿no? Bueno, eso es lo que cada uno puede hacer, pero yo no puedo. Y finalmente, ¿cómo trabajar en los espacios? Bueno, es precisamente eso, saber que todo tiene un costo, y el costo a veces es sobre uno. Lo que no puede ser es el costo sobre los que siempre lo han pagado, eso no puede ser. Bueno, eso es más o menos lo que yo respondería. Y de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahí la vemos a Brenda, que se ha podido conectar un poco más cómoda y bueno, repasábamos un poco las preguntas que tenían que ver un poco, Brenda, vinculada a la incidencia. Había algunas preguntas muy puntuales que le vamos a dar respuesta a través del canal correspondiente, pero básicamente tiene que ver con un tema que se planteó al final: cómo construir un nuevo paradigma para que la educación en derecho ambiental no reproduzca a otra escala lo mismo que está pasando hoy en el mundo, digamos, que la reproducción no sea, que la educación ambiental no sea otra cooptación más del sistema hegemónico hoy dominante, que podamos pensar en una educación ambiental con un paradigma distinto, problematizar un poco sobre la agenda de desarrollo sostenible, también vinculándola digamos, a una construcción exógena, y cómo se puede influir y participar, cuál es la incidencia real que se puede tener en temas ambientales, cuáles son los espacios. Bueno, lo dejamos en tu palabra ahora, Brenda, que también te invitamos a que en ese contexto puedas hacer un cierre, una reflexión final. Bueno, muchas gracias, Ismael, de nuevo. Escuché ahí la lectura atenta de Mariana de las preguntas y obviamente la respuesta de Diego. Empiezo de lo específico a lo general, ¿no? En relación, por ejemplo, a la pregunta sobre educación ambiental, si creo o si creemos, digo, que todavía falta un camino que recorrer ahí, sin duda. Para mí, indudablemente, tenemos que seguir trabajando, y no diría tanto en las nuevas generaciones, sino sobre todo en los actuales adultos, en una mayor conciencia del impacto de las decisiones que se toman. Digo, y a mí esto me toca verlo día tras día en la Cámara de Diputados, la enorme dificultad que tenemos para que muchas leyes que creemos que son importantes en materia de cuidado del ambiente puedan llegar al recinto. Y en los actores que hacen incidencia en las redes sociales, también, ¿no? La desacreditación de la importancia de discutir estos temas frente a la urgencia de la coyuntura. Y con lo cual yo creo que necesitamos hacer un enorme esfuerzo por construir primero si se puede, un acuerdo mínimo de cuál es nuestro diagnóstico sobre la gravedad de la crisis que atraviesa nuestro planeta. Crisis climática, extinción masiva de especies, deforestación, desertificación, el impacto que eso va a tener y la demanda sobre la resiliencia de las ciudades, y obviamente, digamos, que esos desafíos que son claramente la gran alerta que enfrenta no solo la humanidad, sino todas las especies que habitan nuestro planeta, requieren soluciones complejas también. No son solamente soluciones a escala individual, no alcanza con decisiones de los gobiernos de manera desarticulada. Necesitamos un modo, una sinergia que nos permita que en ese tren se suba todo el mundo. Y en parte también respondiendo a la última placa que Diego ponía en su presentación, la del tiempo. Yo creo que la urgencia de los indicadores nos alerta a, sobre todo, en primer lugar, producir una mayor articulación entre la toma de decisiones y la evidencia científica, el rol activo que tienen que tener
las universidades en la producción de conocimiento, pero también en encontrar canales y el Estado provocar esos canales para que esa información, digamos, pueda convertirse en un insumo para tomar mejores decisiones de políticas públicas. De modo que creo que sí, que hay un enorme camino que recorrer en términos de educación. Ella ponía en la pregunta el ejemplo de Alemania, si mal no recuerdo, y contarles que aquí en Córdoba mismo, en Villa de Soto, el municipio ha instrumentado las ecomonedas, donde los ciudadanos llevan las botellas y eso les vale como monedas como dinero para el pago de los impuestos municipales. Hay muchas buenas experiencias a nivel de gobiernos locales en Argentina, en Córdoba hay varios, y por ahí replicarlos, articularlos, mostrarlos, sirve para acelerar esa transformación que a nivel local se necesita, ¿no? Y donde obviamente las redes, como las que contaba recién el disertante que compartió desde Brasil, la perspectiva de articulación de los gobiernos locales, me parece que es importante. Bueno, nada, simplemente cierro esa pregunta diciendo que con eso solo no alcanza, ¿no? No alcanza si los gobiernos locales avanzan, no sé, por ejemplo, en la prohibición de las bolsas plásticas o en la prohibición de los sorbetes y no tenemos un trabajo articulado sobre la industria para trabajar en la reducción de los plásticos de un solo uso. Por poner un pequeñísimo tema de agenda en esto, ¿no? No alcanza en el tiempo que estamos viviendo con los actos de voluntarismo. Suman, sí, son importantes, sí, pero no tienen la escala que necesitamos para revertir el proceso de deterioro de nuestro planeta. Después, ¿cómo incidir en el cumplimiento del Estado en convenios internacionales? Bueno, en que cumplan los convenios. Creo que ahí el rol de las organizaciones de la sociedad civil es clave, es muy importante. En el caso de Escazú se produjo una articulación de organizaciones ambientales de distintos lugares, se conformó un espacio que se llama Legisladores por el Ambiente, articulados detrás del objetivo de empujar en Latinoamérica que los congresos, sus legislaturas ratifiquen Escazú, y también hubo una incidencia de los ciudadanos a través de las redes sociales monitoreando efectivamente que Argentina no solo había firmado, sino que ratificara en el Congreso, que después depositara el instrumento para que pudiera entrar en vigor. Entonces, creo que la ciudadanía organizada detrás de iniciativas concretas tiene un rol importante y para dar la pelea en los parlamentos es clave, porque siempre la cancha está inclinada, siempre cuesta mucho, siempre la resistencia y los lobbies sectoriales son enormes, entonces el empuje de la ciudadanía denunciando, acompañando, celebrando, aporta muchísimo. ¿Qué pasa con los espacios grises en lo legal? Bueno, nuestra ley de ambiente tiene principios generales, ¿no?, que permitirían resolver gran parte de estos dilemas que se plantean, sobre todo en lo que tiene que ver con desarrollos urbanísticos que entran en tensión con zonas protegidas, en algunos casos humedales, una de las zonas más ricas en términos de biodiversidad, con dragados para poder llevar allí emprendimientos urbanísticos. Bueno, creo que ahí ya la ley de ambiente da una pauta. Tenemos un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que impulsamos hace más de un año, que es la inclusión de 2 principios ambientales más, el indubio pro aqua e indubio pro natura, que lo que quieren decir básicamente es que en caso de duda entre una decisión que hay que tomar debe estarse en aquella que sea más favorable al agua, más favorable al cuidado del agua y más favorable al cuidado de la naturaleza, que derivan de un fallo de la Corte justamente a partir de un caso que tuvo que ver con un desarrollo urbanístico en un humedal en Santa Fe. Respecto de la forestación en los campos, bueno, Córdoba tiene sus leyes, lo que falta es vocación de hacerlas cumplir. Y volvemos a lo mismo, en muchos de estos temas volvemos de nuevo a qué pasa con los actores que tienen que controlar, ¿no? Ahí, la reforma del 94 dio una herramienta muy valiosa que son los amparos colectivos, le dio al defensor del pueblo a nivel nacional la legitimación activa para poder incidir en estos casos, a las asociaciones que defienden estos intereses ambientales,
la posibilidad de presentar amparos colectivos. Entonces creo que ahí hay una herramienta que está todavía subaprovechada, en parte porque no saldamos la deuda de designar al defensor del pueblo, y en parte por justamente una justicia que no actúa a tiempo, ni con el conocimiento suficiente, ni tiene las herramientas para investigar a fondo. Solo para poner un ejemplo de esto que dije recién en mi intervención anterior de los peritos, cuando fueron los incendios en la Patagonia, en la zona de Lago Puelo, de Bolsón, de Golondrinas, de Puyén, fuimos a recorrer los lugares, y los peritos llegaron una semana tarde, por tierra, sin viáticos, sin recursos siquiera para poder pasar la noche en algún lugar, a investigar la intencionalidad de esos incendios. Bueno, claramente imaginemos que vamos a buscar las huellas de un homicidio una semana después, cuando todo el mundo anduvo caminando encima de la escena del crimen. Claramente, si no cambiamos la perspectiva, desde en primer lugar, considerar el ambiente como un bien jurídico que merece la protección de nuestro sistema, y por otro lado no dotamos a la justicia de las herramientas para hacerlo, me parece que nos quedamos con una pata renga. Y por último, a la conversación que invitan sobre la discusión. Bueno, ojalá tuviésemos la capacidad para crear desde abajo hacia arriba un acuerdo global, ¿no?, en la materia. Sería interesante arrancar por Argentina, que nuestro país pudiera tener una hoja de ruta de compromisos que pueda asumir y sostener en el tiempo, que puedan ser transversales a los distintos gobiernos, que podamos, por ejemplo, asumir algún compromiso en cuanto a cuál tiene que ser la estrategia de desarrollo de nuestra matriz energética, y de qué estrategias, digamos, tenemos que transitar para poder llegar a ello, de cómo tenemos que dejar, por ejemplo, de subvencionar los combustibles fósiles como única estrategia posible, de cuáles son los riesgos de depositar en la matriz actual que tiene Argentina. Bueno, ayer venimos de aprobar la ley de zona fría, digamos, muy importante para muchos lugares, pero que sigue sin poner el foco en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo que eso también tiene que estar puesto de relieve, ¿no? La búsqueda de un acuerdo, en incorporar efectivamente todas las distintas estrategias que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro sistema productivo, y construir acuerdos que efectivamente lo pongan en clave, y vuelvo a decirlo, de sostenibilidad. Yo banco a muerte la idea de que tenemos que encontrar ese equilibrio, de que no se trata solo de que quienes hoy viven en condiciones de pobreza tengan lo mínimo para subsistir, sino que tengan derecho a vivir con dignidad. Y para eso hace falta, en países como el nuestro, con 7 de cada 10 chicos en los grandes conurbanos viviendo en contexto de pobreza, una economía que pueda crecer. Y que eso no es posible, digo, si no lo enmarcamos efectivamente en un modelo que sea distributivo de recursos, que no es el que habitamos, y en un modelo que esté mirando de qué manera se produce ese crecimiento. Y ahí creo que está la clave, ¿no? Yo firmo donde digan que no podemos seguir sosteniendo el nivel de consumo irracional que tiene nuestro país y el mundo entero, ¿no? Que si no ponemos eso en discusión, si no utilizamos la educación ambiental como un espacio para desmontar esas estrategias, ese nenito que va en la cola del súper pidiendo comprar esos alimentos, además los he visto que han llevado adelante desde la Defensoría muchas conversaciones sobre el tema de etiquetado de alimentos. Bueno, otra gran pelea que venimos dando en la Cámara, que también es muy, muy desigual la pelea, muy cuesta arriba, tratando de lograr que los más pequeños, que los chicos, las chicas, que en las escuelas se garanticen cuestiones básicas como evitar que sean carne de cañón de la dinámica consumista y de las estrategias publicitarias, y que además los ciudadanos tengamos derecho a saber lo que comemos, ¿no? Cuestiones tan básicas como estas para transformar nuestro propio modo de habitar el planeta también. Entonces, eso yo creo que efectivamente también tiene que formar parte de esa matriz del desarrollo sostenible. No hay nada que pueda subsistir en los niveles de producción y consumo que hoy tiene
el planeta Tierra. Entonces creo que el debate es realmente profundo en el sentido de encontrar efectivamente esa sinergia, como bien decía Ismael, que venga de abajo hacia arriba, que encuentre los modos para canalizar los reclamos, las visiones, las demandas de la ciudadanía, pero que encuentren en los estados los catalizadores, no los enemigos, que encuentren los estados los actores que sean capaces de multiplicar esas voces y de poner cada cosa en su lugar, de no dejarse permear por los intereses corporativos, por los intereses económicos que están detrás de la rentabilidad, sino justamente por una mirada integral que nos permita vivir en armonía. Así que cierro con esto, cierro agradeciendo el enorme trabajo que ustedes vienen haciendo y que ojalá podamos multiplicar defensorías que puedan ser estos actores clave también en ese puente entre ciudadanía y gobiernos para potenciar una más rápida y mejor acción frente a los enormes desafíos que tiene nuestro planeta. Gracias, Brenda, muchas gracias. Y creo que queda zumbando en el ambiente esto que nos trajo Diego y que vos también lo decías, entre mosquitos y tábanos, las defensorías, nos debatimos siempre queriendo incidir y con la pretensión de poder hacerlo. Agradecemos muchísimo. Diego y Brenda, dejo la palabra de cierre al doctor Vera Bordaberry para darle final a esta hermosa mesa que nos deja muy tensionados, diría, en la buena acepción de la palabra, y prestos a seguir jugando este partido en la cancha con mucha adrenalina. Muchísimas gracias, Brenda. Realmente pudimos observar que el denominador común hoy día es el ambiente. El cuidado del ambiente nos une a todos, ya que cualquier persona que, sin importar la latitud geográfica que se encuentre, que ayuda a cuidar o a preservar la naturaleza, ya es un regalo para todos. El problema es real, existe, dependiendo de las regiones. En algunos casos tenemos problemas de cumplimiento de las normas ambientales, en otros a lo mejor en la fiscalización. Brenda señalaba y mencionó a los pueblos originarios. En ese sentido, obviamente dar cumplimiento a la Carta 169 de la OIT, que habla de justamente dar participación a las comunidades, a los pueblos originarios cuando se realizan actividades en su zona. Y muchas veces eso no ocurre. En la práctica se da, yo como consultor ambiental que trabajé mucho tiempo también, veía que de repente no basta con ir al sitio, hablar, comentar de la actividad comercial o lo que se va a realizar in situ. A veces es mucho más fácil pagarle un salario, pero no involucrarle a estos pueblos originarios. Entonces deberíamos hacer la tarea como debe ser. También pensar un poco en positivo, justamente promoviendo leyes de incentivo al ciudadano en preservación ambiental. Yo recuerdo en un seminario había escuchado un ejemplo de un alcalde en Nueva York que reducía los impuestos a todos esos edificios que tenían jardines en la azotea, etc. Y que en una medición de 6 meses ellos recuperaron los niveles de lluvia, de humedad, etc. Pueden ser también leyes que liberen impuestos a la importación de vehículos y maquinarias que no liberen CO2, dióxido de carbono al ambiente, para ver un poco en positivo. Bueno, nosotros acá tenemos un problema, no tenemos un juzgado natural ambiental o tribunales ambientales, y bueno, es una tarea que desde la Defensoría estamos, hace un mes más o menos, presenté un proyecto de ley para la creación de estos juzgados naturales ambientales y tribunales ambientales. Bueno, creo que también señaló Brenda, creo que en este umbral de riesgo que nos encontramos, esta recarga, porque la naturaleza es un ser vivo, explican muy bien los biólogos, y así como el cuerpo humano de repente necesita un tiempo para recuperarse, el planeta también, deforestaciones de todos los niveles, entonces necesita un tiempo de recuperación y es el tiempo que no le estamos dando. Diego mencionaba que justamente el tiempo es muy importante y ya no tenemos. Entonces, voy también con el principio que señaló Brenda en este sentido, y también siendo obediente a la Carta de Río de Janeiro del 92, Indubio pro natura.
En caso de riesgo, siempre, siempre a favor de la naturaleza. Bien. Quiero agradecer a nuestros disertantes el día de hoy, Brenda, Diego, Rodrigo. Gracias por acompañarnos en este espacio, que es el primero de una serie de 4 presentaciones que vamos a tener. Y para mayor información sobre todos los otros eventos de este ciclo de webinarios, les invito a consultar las redes sociales de la FIO y de la Fundación Coepio, quienes estarán compartiendo los detalles en los próximos días. Gracias de nuevo a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo conversatorio, que sería el próximo viernes. Un abrazo a todos. Excelente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. De todos los países que nos han acompañado, Paraguay, México, Centroamérica, Colombia, muchísimas gracias.